a seguir leyendo el primer capítulo del libro de los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Voy a seguir leyendo en vídeos posteriores el libro poquito a poquito. Ya me diréis si os gusta. Si preferís que cambie de temática o lea otro libro, decídmelo. He puesto una suave música de fondo porque hay ciertos ruidos aquí alrededor donde estoy grabando y así creo que se va a oír mejor la lectura, pero si os molesta, me lo decís, ¿vale? Pues vamos allá. Acababa de terminar cuando D'Artagnan le alargó una furiosa estocada que, de no haber dado con presteza un salto hacia atrás, es probable que hubiera bromeado por última vez. El desconocido vio entonces que la cosa pasaba de broma. Sacó su espada, saludó a su adversario y se puso gravemente en guardia. Pero en el mismo momento, sus dos oyentes, acompañados del hostelero, cayeron sobre D'Artagnan a bastonazos, patadas y empellones, lo cual fue una diversión tan rápida y tan completa en el ataque que el adversario de D'Artagnan, mientras éste se volvía para hacer frente a aquella lluvia de golpes, envainaba con la misma precisión y, de actor que había dejado de ser, se volvía de nuevo espectador del combate, papel que cumplió con su impasibilidad de siempre, mascullando sin embargo: «Vaya peste de gascones, ponedlo en su caballo naranja y que se vaya». «No antes de haberte matado, cobarde», gritaba D'Artagnan, mientras hacía frente lo mejor que podía y sin retroceder un paso a sus tres enemigos que lo molían a golpes. «Una gasconada más», murmuró el gentilhombre. «A fe mía que estos gascones son incorregibles. Continuad la danza, pues que lo quiere. Cuando esté cansado ya dirá que tiene bastante». Pero el desconocido no sabía con qué clase de testarudo tenía que vérselas. D'Artagnan no era un hombre que pidiera merced nunca. El combate continuó, pues, algunos segundos todavía. Por fin D'Artagnan, agotado, dejó escapar su espada, que un golpe rompió en dos trozos. Otro golpe que le hirió ligeramente en la frente lo derribó casi al mismo tiempo, todo ensangrentado y casi desvanecido. En este momento fue cuando de todas partes acudieron al lugar de la escena. El hostelero, temiendo el escándalo, llevó con la ayuda de sus mozos al herido a la cocina, donde le fueron otorgados algunos cuidados. En cuanto al gentilhombre, había vuelto a ocupar su sitio en la ventana y miraba con cierta impaciencia a todo aquel gentío, cuya permanencia allí parecía causarle viva contrariedad. «¿Y bien? ¿Qué tal va ese rabioso?», dijo, volviéndose al ruido de la puerta que se abrió y dirigiéndose al hostelero, que venía a informarse sobre su salud. «¿Vuestra excelencia está sano y salvo?», preguntó el hostelero. «Sí, completamente sano y salvo, mi querido hostelero, y soy yo quien os pregunta qué ha pasado con nuestro joven». «Ya está mejor», dijo el hostelero, «se ha desvanecido totalmente». «¿De verdad?», dijo el gentilhombre. «Pero antes de desvanecerse ha reunido todas sus fuerzas para llamaros y desafiaros al llamaros». «Ese buen mozo es el diablo en persona», exclamó el desconocido. «Oh, no, excelencia, no es el diablo», prosiguió el hostelero con una mueca de desprecio. «Durante su desvanecimiento lo hemos registrado y en su paquete no hay más que una camisa y en su bolsa nada más que 12 escudos, lo cual no le ha impedido decir al desmayarse que, si tal cosa le hubiera ocurrido en París, os arrepentiríais en el acto, mientras que aquí solo os arrepentiréis más tarde». «Entonces», dijo fríamente el desconocido, «¿es algún príncipe de sangre disfrazado?». «Os digo esto, mi señor», prosiguió el hostelero, «para que toméis precauciones». «¿Y ha nombrado a alguien en medio de su cólera?». «Lo ha hecho. Golpeaba sobre su bolso y decía:
Ya veremos lo que el señor de Treville piensa de este insulto a su protegido. El señor de Treville, dijo el desconocido prestando atención, golpeaba sobre su bolso pronunciando el nombre del señor de Treville. Veamos, querido hostelero, mientras vuestro joven estaba desvanecido, estoy seguro de que no habréis dejado de mirar también ese bolso. ¿Qué había? Una carta dirigida al señor de Treville, capitán de los mosqueteros. ¿De verdad? Como tengo el honor de deciroslo, excelencia. El hostelero, que no estaba dotado de gran perspicacia, no observó la expresión que sus palabras habían dado a la fisonomía del desconocido. Este se apartó del reborde de la ventana sobre el que había permanecido apoyado con la punta del codo y frunció el ceño como hombre inquieto. «Diablos», murmuró entre dientes, «me habrá enviado Treville a este gascón. Es muy joven, pero una estocada es siempre una estocada, cualquiera que sea la edad de quien la da, y no hay por qué desconfiar menos de un niño que de cualquier otro. Basta a veces un débil obstáculo para contrariar un gran designio». Y el desconocido se sumió en una reflexión que duró algunos minutos. «Veamos, huésped», dijo, «es que no me vais a librar de ese frenético. En conciencia no puedo matarlo y sin embargo», añadió con una expresión fríamente amenazadora, «sin embargo me molesta. ¿Dónde está?» «En la habitación de mi mujer, donde se le cura, en el primer piso. Sus harapos y su bolsa están con él. No se ha quitado el jubón. Al contrario, todo está abajo en la cocina. Pero dado que ese joven loco os molesta, por supuesto provoca en vuestra hostería un escándalo que las gentes honradas no podrían aguantar. Subid a vuestro cuarto, haced mi cuenta y avisad a mi lacayo». «¿Cómo? ¿El señor nos deja ya? Lo sabéis de sobra, puesto que os he dado orden de ensillar mi caballo. ¿No se me ha obedecido?» «Claro que sí, y como vuestra excelencia ha podido ver, su caballo está en la entrada principal, completamente aparejado para partir». «Está bien, haced entonces lo que os he pedido». «Vaya», se dijo el hostelero, «¿tendrá miedo del muchacho?» Pero una mirada imperativa del desconocido vino a detenerle en seco. Saludó humildemente y salió. «No es preciso advertir a milady sobre este bribón», continuó el extraño. «No debe tardar en pasar, viene incluso con retraso. Decididamente es mejor que monte a caballo y que vaya a su encuentro. Solo que si pudiera saber lo que contiene esa carta dirigida a Treville». Y el desconocido, siempre mascullando, se dirigió hacia la cocina. Durante este tiempo el huésped, que no dudaba de que era la presencia del muchacho lo que echaba al desconocido de su hostería, había subido a la habitación de su mujer y había encontrado a D'Artagnan, dueño por fin de sus sentidos. Entonces, tratando de hacerle comprender que la policía podría jugarle una mala pasada por haber ido a buscar querella a un gran señor, porque, en opinión del huésped, el desconocido no podía ser más que un gran señor, le convenció para que, pese a su debilidad, se levantase y prosiguiese su camino. D'Artagnan, medio aturdido, sin jubón y con la cabeza toda envuelta en vendas, se levantó y, empujado por el hostelero, comenzó a bajar. Pero al llegar a la cocina, lo primero que vio fue a su provocador, que hablaba tranquilamente al estribo de una pesada carroza tirada por dos gruesos caballos normandos. Su interlocutora, cuya cabeza parecía enmarcada en la portezuela, era una mujer de 20 a 22 años. Ya hemos dicho con qué rapidez percibía D'Artagnan una fisonomía. Al primer vistazo comprobó que la mujer era joven y bella, pero esta belleza le sorprendió tanto más cuanto que era completamente extraña a las comarcas meridionales que D'Artagnan había habitado hasta entonces. Era una persona pálida y rubia, de largos cabellos que caían en bucles sobre sus hombros, de grandes ojos azules lánguidos, de labios rosados y manos de alabastro. Hablaba muy vivamente con el desconocido. «Entonces, su eminencia me ordena», decía la dama, «volver inmediatamente a Inglaterra
y avisarle directamente si el duque abandona Londres. «¿Y en cuanto a mis restantes instrucciones?», preguntó la bella viajera. «Están guardadas en esa caja que solo abriréis al otro lado del Canal de la Mancha». «Muy bien. ¿Qué haréis vos?». «Yo regreso a París». «¿Sin castigar a ese insolente muchachito?», preguntó la dama. El desconocido iba a responder, pero en el momento en que abría la boca D'Artagnan, que lo había oído todo, se abalanzó hacia el umbral de la puerta. «¿Es ese insolente muchachito el que castiga a los otros?», exclamó, «y espero que esta vez aquel a quien debe castigar no escapará como la primera». «¿No escapará?», dijo el desconocido frunciendo el ceño. «No, delante de una mujer no osaríais huir, eso presumo». «Pensad», dijo Milady al ver al gentilhombre llevar la mano a su espada, «pensad que el menor retraso puede perderlo todo». «Tenéis razón», exclamó el gentilhombre. «Partid, pues, por vuestro lado y yo parto por el mío». Y saludando a la dama con un gesto de cabeza, se abalanzó sobre su caballo, mientras el cochero de la carroza azotaba vigorosamente a su tiro. Los dos interlocutores partieron pues al galope, alejándose cada cual por un lado opuesto de la calle. Vuestro gasto», vociferó el hostelero, cuyo afecto a su viajero se trocaba en profundo desdén al ver que se alejaba sin saldar sus cuentas. «Paga, bribón», gritó el viajero, siempre galopando a su lacayo, el cual arrojó a los pies del hostelero 2 o 3 monedas de plata y se puso a galopar tras su señor. «¡Ah, cobarde! ¡Ah, miserable! ¡Ah, falso gentilhombre!», exclamó D'Artagnan, lanzándose a su vez tras el lacayo. Pero el herido estaba demasiado débil aún para soportar semejante sacudida. Apenas hubo dado 10 pasos cuando sus oídos le zumbaron, le dominó un vahido, una nube de sangre pasó por sus ojos y cayó en medio de la calle, gritando todavía: «¡Cobarde, cobarde, cobarde!». «En efecto, es muy cobarde», murmuró el hostelero aproximándose a D'Artagnan y tratando mediante esta adulación de reconciliarse con el pobre muchacho, como la garza de la fábula con su limaco nocturno. «Sí, muy cobarde», murmuró D'Artagnan. «Pero ella, qué hermosa». «¿Quién ella?», preguntó el hostelero. «Milady», balbuceó D'Artagnan, y se desvaneció por segunda vez. «Es igual», dijo el hostelero, «pierdo 2, pero me queda este, al que estoy seguro de conservar por lo menos algunos días. Siempre son 11 escudos de ganancia». Ya se sabe que 11 escudos constituían precisamente la suma que quedaba en la bolsa de D'Artagnan. El hostelero había contado con 11 días de enfermedad a escudo por día, pero había contado con ello sin su viajero. Al día siguiente, a las 5 de la mañana, D'Artagnan se levantó, bajó él mismo a la cocina, pidió, además de otros ingredientes cuya lista no ha llegado hasta nosotros, vino, aceite, romero y, con la receta de su madre en la mano, se preparó un bálsamo con el que ungió sus numerosas heridas, renovando él mismo sus vendas y no queriendo admitir la ayuda de ningún médico. Gracias, sin duda, a la eficacia del bálsamo de Bohemia y quizá también gracias a la ausencia de todo doctor, D'Artagnan se encontró de pie aquella misma noche y casi curado al día siguiente. Pero en el momento de pagar aquel romero, aquel aceite y aquel vino, único gasto del amo que había guardado dieta absoluta, mientras que, por el contrario, el caballo amarillo, al decir del hostelero al menos, había comido 3 veces más de lo que razonablemente se hubiera podido suponer por su talla, D'Artagnan no encontró en su bolso más que su pequeña bolsa de terciopelo raído, así como los 11 escudos que contenía. En cuanto a la carta dirigida al señor de Treville, había desaparecido. El joven comenzó por buscar aquella carta con gran impaciencia, volviendo y revolviendo 20 veces sus bolsos y bolsillos, buscando y rebuscando en su talego, abriendo y cerrando su bolso, pero cuando se hubo convencido de que la carta era inencontrable,
entró en un tercer acceso de rabia que a punto estuvo de provocarle un nuevo consumo de vino y de aceite aromatizados, porque, al ver a aquel joven de mala cabeza acalorarse y amenazar con romper todo en el establecimiento si no encontraban su carta, el hostelero había cogido ya un chuzo, su mujer un mango de escoba y sus criados los mismos bastones que habían servido la víspera. «Mi carta de recomendación», gritaba D'Artagnan, «mi carta de recomendación por todos los diablos, os ensarto a todos como hortelanos». Desgraciadamente una circunstancia se oponía a que el joven cumpliera su amenaza, y es que, como ya lo hemos dicho, su espada se había roto en 2 trozos durante la primera refriega, cosa que él había olvidado por completo. Y de ello resultó que cuando D'Artagnan quiso desenvainar, se encontró armado pura y simplemente con un trozo de espada de 8 o 10 pulgadas más o menos, que el hostelero había encasquetado cuidadosamente en la vaina. En cuanto al resto de la hoja, el chef la había ocultado hábilmente para hacerse una aguja mechera. Sin embargo, esta decepción no hubiera detenido probablemente a nuestro fogoso joven si el huésped no hubiera pensado que la reclamación que le dirigía su viajero era perfectamente justa. «Pero, en realidad», dijo bajando su chuzo, «¿dónde está esa carta?» «Sí, ¿dónde está esa carta?», gritó D'Artagnan. «Os prevengo ante todo que esa carta es para el señor de Tréville y es preciso que aparezca, porque si no aparece, él sabrá de sobra hacerla aparecer». Esta amenaza acabó por intimidar al hostelero. Después del rey y del señor cardenal, el señor de Tréville era el hombre cuyo nombre era quizá el repetido con más frecuencia por los militares e incluso por los burgueses. También estaba el padre Joseph, cierto, pero su nombre a él nunca le era pronunciado sino en voz baja. Tan grande era el terror que inspiraba la eminencia gris, como se llamaba el familiar del cardenal. Por eso, arrojando su chuzo lejos de sí y ordenando a su mujer hacer otro tanto con su mango de escoba y a sus servidores con sus bastones, fue el primero que dio ejemplo en buscar la carta perdida. «¿Es que esa carta encerraba algo precioso?», preguntó el hostelero al cabo de un instante de investigaciones inútiles. «Diablos, ya lo creo», exclamó el Gastón, que contaba con aquella carta para hacer su carrera en la corte. «Contenía mi fortuna». «¿Bonos contra el tesoro?», preguntó el hostelero inquieto. «Bonos contra la tesorería particular de su majestad», respondió D'Artagnan, que, contando con entrar en el servicio del rey gracias a esta recomendación, creía poder dar aquella respuesta algo aventurada sin mentir. «Diablos», dijo el hostelero completamente desesperado. «Pero no importa», continuó D'Artagnan con el aplomo nacional. «No importa, el dinero no es nada, pero esa carta sí lo era todo. Hubiera preferido perder antes 1000 pistolas que perderla». Nada arriesgaba diciendo 20.000, pero cierto pudor juvenil lo contuvo. Un rayo de luz alcanzó de pronto la mente del hostelero, que se daba todos los diablos al no encontrar nada. «Esa carta no se ha perdido», exclamó. «Ah», dijo D'Artagnan, «no, os la han robado». «¿Robado? ¿Y quién?» «El gentilhombre de ayer. Bajó a la cocina donde estaba vuestro jubón, se quedó allí solo. Apostaría que ha sido él quien la ha robado». «¿Lo creéis?», respondió D'Artagnan poco convencido, porque sabía, mejor que nadie, la importancia completamente personal de aquella carta y no veía en ella nada que pudiera provocar la codicia. El hecho es que ninguno de los criados, ninguno de los viajeros presentes hubiera ganado nada poseyendo aquel papel. «Decís, pues», respondió D'Artagnan, «que sospecháis de ese impertinente gentilhombre». «Os digo que estoy seguro», continuó el hostelero, «cuando yo le anuncié que vuestra señoría era el protegido del señor de Tréville y que teníais incluso una carta para ese ilustre gentilhombre, pareció muy inquieto. Me preguntó dónde
dónde estaba aquella carta y bajó inmediatamente a la cocina, donde sabía que estaba vuestro jubón. Entonces es mi ladrón, respondió D'Artagnan. Me quejaré al señor de Treville y el señor de Treville se quejará al rey. Luego sacó majestuosamente 2 escudos de su bolsillo, se los dio al hostelero, que lo acompañó sombrero en mano hasta la puerta, y subió en su caballo amarillo, que le condujo sin otro accidente hasta la puerta Saint-Antoine en París, donde su propietario lo vendió por 3 escudos, lo cual era pagarlo muy bien, dado que D'Artagnan lo había agotado hasta el exceso durante la última etapa. Además, el chalán, a quien D'Artagnan lo cedió por las 9 libras susodichas, no ocultó al joven que solo le daba aquella exorbitante suma, debido a la originalidad de su color. D'Artagnan entró, pues, en París a pie, llevando su pequeño paquete bajo el brazo, y caminó hasta encontrar una habitación de alquiler que convino a la exigüidad de sus recursos. Aquella habitación era una especie de buhardilla, sita en la calle de Fossoyeurs, cerca del Luxemburgo. Tan pronto como hubo gastado su último denario, D'Artagnan tomó posesión de su alejamiento, pasó el resto de esa jornada cosiendo su jubón y sus calzas de pasamanería, que su madre había descosido de un jubón casi nuevo del señor D'Artagnan padre y que le había dado a escondidas. Luego fue al paseo de la Ferraille para mandar poner una hoja a su espada. Luego volvió al Louvre para informarse del primer mosquetero que encontró de la ubicación del palacio del señor de Treville, que estaba situado en la calle del Vieux Colombier, es decir, precisamente en las cercanías del cuarto apalabrado por D'Artagnan, circunstancia que le pareció de feliz augurio para el éxito de su viaje. Tras ello, contento por la forma en que se había conducido Meung, sin remordimientos por el pasado, confiando en el presente y lleno de esperanza en el porvenir, se acostó y se durmió con el sueño del valiente. Aquel sueño, todavía totalmente provinciano, le llevó hasta las 9 de la mañana, hora en que se levantó para dirigirse al palacio de aquel famoso señor de Treville, el tercer personaje del reino, según la estimación paterna. Espero que os haya gustado y os haya relajado. Os deseo que tengáis una feliz noche, un feliz descanso cuando leáis esto o cuando veáis este vídeo. Vuelvo muy prontito con otra lectura. Hasta pronto.